Bueno, ahora sí, buenos días. Saludamos a todos los que están en línea acompañándonos. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Vamos a considerar un pasaje muy interesante que esta semana vimos en los grupos de conexión. De paso, te animo que si no estás involucrado en ningún grupo de conexión aún, te acerques por favor al módulo de información, saliendo por el pasillo al final antes de la puerta de salida. Ahí danos tus datos y si tienes alguna duda, pregúntanos. Quiero ser parte de un grupo de conexión. Quiero decirles que somos más de 250 personas en este momento las que semanalmente nos juntamos. Aunque tú te metas, es una modalidad virtual, tú te metes en un grupo y quizá veas a 8 o 10 personas, o 6 o 4, pero quiero decirte que eres parte de una comunidad de 250 personas comprometidas que cada semana ahí estamos, con nombre y apellido. No es un número, decir, ay, qué bonito, no. Cada persona involucrada, participando. Y ustedes saben que a partir de ahí se ha desprendido también el altar familiar. Cada vez más personas están siendo parte de esto. Yo quiero felicitarles y quiero animarles a que lo comiencen. Al principio no es fácil. ¿Cuántos saben que al principio no es fácil? Que cuesta poner en marcha, ¿no es cierto?, algo que viene del reino. Pero cuando lo hacemos, eso genera una inercia de bendición que no va a detenerse de manera tan sencilla. Lucas capítulo 15. Ahora, antes de leerlo, quiero comentarle, como iglesia estamos involucrados en un ministerio que esta semana acaba de reactivarse en el Cerezo, en el Centro de Rehabilitación Social, lo que comúnmente le llamamos la cárcel. En ese ministerio utilizamos un material que se llama el Padre Nuestro, que es un material que Dios nos ha dado aquí en la congregación. El primer estudio de ese material, que refiere a la frase Padre Nuestro que estás en los cielos, habla acerca de la gracia. Y ese estudio está basado en la historia del hijo pródigo. Ahora, la historia del hijo pródigo yo no necesito contarle mucho, la mayoría de nosotros, si no todos, ya la conocemos, el hijo pródigo, o también conocida como la historia del hijo perdido. La realidad es que para las personas del Cerezo es fácil identificarse con el muchacho de la parábola, debido a los paralelos de la historia. Las personas no delinquen, la mayoría de ellas, sino a partir de una vida disipada, de una vida licenciosa, de una vida que comienza con la rebeldía en la juventud, etcétera, etcétera. Pero para aquellos que crecimos en la iglesia o que nacimos en el contexto de una familia con valores y una vida medianamente decente, es difícil conectarnos, relacionar nuestra historia, es difícil identificarnos con el hijo menor de la parábola. Por eso que la parábola del hijo pródigo está incompleta si solamente terminamos nuestra historia, como la mayoría de nosotros lo vemos, en el versículo 24, cuando dice, entonces comenzó la fiesta. En realidad la parábola continúa, nuestro Señor Jesucristo, contando otra historia dentro de la gran historia. Y es la historia o la parábola del hijo mayor. Diga conmigo, la parábola del hijo mayor. Y a ella nos vamos a referir hoy. Mi interés como predicador es que tú y yo podamos conectarnos con el hijo mayor de la parábola, podamos identificarnos. Si es que todavía no te has conectado con el hijo menor, quizás tú digas, no, pastor, si usted conociera mi historia, el hijo menor es un frijolito al lado de mi historia. Qué bueno, pero hay historias para todos. Y la mayoría de nosotros, los que nos creemos muy decentes, necesitamos hoy mirarnos a la luz
de la historia o la parábola del hijo mayor. Capítulo 15, verso 25 del capítulo de Lucas. Dice así, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional en esta oportunidad. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo, porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo encontramos. Aquí cabe la pregunta, si el hijo pródigo representa al perdido, al apartado, al que se fue lejos y despilfarró todo, como dice la versión que acabamos de leer, ¿a quién representa el hijo mayor? Cuando leemos el comienzo de la historia, porque para entender una parábola, una de las claves hermenéuticas, es decir, de interpretación, es entender el contexto donde se dispara la historia. Es decir, hacernos la pregunta, ¿por qué Jesús contó esta historia? Y eso lo encontramos en los primeros versículos del capítulo 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les contó esta parábola. Ese es el contexto adecuado para entender la parábola. Jesús era conocido como amigo de publicanos, que eran los que cobraban impuestos para Roma, los judíos más despreciados por la sociedad israelí, y dice aquí prostitutas, siempre amigo de pecadores, y también se refería a prostitutas. Nos acordamos de la historia aquella cuando esa mujer con sus cabellos lo toca a Jesús, toca los pies de Jesús, y dice, si supiera quién le está tocando. Esa era la visión que tenían los religiosos. La gente decente, diga conmigo, la gente decente. Mira al de al lado, a ver si tienes cara de decente, como dijimos la vez pasada. Dile, la gente decente como nosotros. Vamos a ver cuáles son las características del hijo mayor. Porque para hacer un diagnóstico adecuado, a veces hay que comenzar a ver cuáles son los indicadores. En primer lugar, aunque físicamente estaba en la casa, su corazón estaba tan lejos como el de su hermano. Versículo 25 y 26. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. La historia cuenta que mientras se preparaba toda esta fiesta en la casa, el hijo mayor estaba en el campo. La movida estaba en la casa, pero él estaba en el campo. Aquí se estaba armando la pista del baile, aquí se estaba poniendo
habían contratado el sonido para la fiesta. Aquí se olía el olor porque habían matado el becerro y lo estaban haciendo carnita, pero resulta que el hijo mayor estaba en el campo. Dice el relato que llegó cuando escuchó la música. Eso significa que había estado todo el día afuera. Él no había sido parte de los preparativos. Yo pienso, como hijo mayor le podría haber dicho a su papá, papá, no se preocupe, yo me voy a encargar de los preparativos. Pero es muy interesante lo que sigue, porque cada frase de esta parábola tiene mucho que decirnos. Dice que cuando el siervo mayor escucha todo eso, llama a uno de los siervos y le pregunta qué sucede. Y yo me pregunto por qué un noble, por qué el dueño, por qué el hijo del dueño le pregunta a un siervo qué está sucediendo a la casa. ¿En qué momento perdió la confianza para preguntarle al padre? En el fondo él sabía lo que estaba sucediendo, porque seguramente su padre desde que el hijo se había ido. Pero él no había sido empático con el dolor del padre, no se había identificado, no lo había acompañado. Es más, había generado odio y rencor hacia su papá porque estaba triste desde que su hermano menor se había ido. Se aisló y se encerró en el trabajo. ¿Le suena algo familiar? ¿Cuántos esposos abandonan la tarea de comprender a sus cónyuges y se encierran en sus trabajos o en la crianza de los hijos? También me hace acordar la cantidad de veces en que los padres utilizamos a los hijos cual informantes para que lleven y traigan y hagan preguntas capciosas para tener más información. En algún momento este hijo que seguía viviendo en la casa se alejó del corazón del padre. Estaba más lejos del padre que aquel que se había ido, porque el que se había ido por lo menos conectaba la geografía, conectaba donde estaba, conectaba el ambiente de los cerdos, que era repugnante para un judío, y las algarrobas que ni siquiera podía comer, con su lejanía del corazón. Pero el hijo mayor no, el hijo mayor seguía residiendo en la casa. Y yo sé que muchos de que estamos aquí, padres, saben muy bien lo que esto significa, tener un hijo que está en la casa, pero que no está conectado con la vida de la casa. Y en cuanto a la iglesia, puede que te encuentres en casa, si esta es tu iglesia donde perteneces, o si estás mirando en línea y estás en otra latitud y perteneces a alguna iglesia, puede que pertenezcas a esa casa, pero tu corazón está lejos del corazón del Padre, de Dios. Te pasas todo el día preocupado por tus cosas, por los afanes de la vida, en lugar de estar atento a los propósitos del Padre. ¿En qué momento te olvidaste que no eres parte del sistema, sino hijo del dueño del rancho? Lo segundo que vemos que caracteriza al hijo mayor, con el cual estamos tratando de conectarnos, porque yo sé que todos somos gente decente y nadie se conecta con el hijo menor. Eso es para los del Cerezo, para los del centro de rehabilitación. Pero por si las dudas, Jesús, en lugar de terminar la parábola, contó otra partecita para ver si en una de esas lograba que nos conectáramos. Estar lejos del corazón del Padre lo había llevado a desarrollar una actitud egocéntrica. Y el versículo 28 comienza con esta descripción que la NBI utiliza una palabra en español que me encanta. Diga conmigo, indignado. Aparte nos viene bárbaro porque las escenas más famosas de la
novela mexicana, la novela por excelencia de toda América Latina, es la mujer indignada, ¿no es cierto? Porque, ¿sí o no? La mala de la película, la villana o la otra, ¿no? Pero la indignación, indignada. Yo me lo imagino, indignado. ¿Cómo sería indignado? ¿Cómo se le vería su rostro? ¿Cómo se le vería su caminar? Acercándose a la casa y escuchando los sonidos de la música. Encima, la música de banda, porque el muchacho se había ido, se había perdido en el mundo y nada de que estaba escuchando a Mozart o a Beethoven. Estaba la banda ahí, a todo dar. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Wow. Luego de escuchar el reporte, se indigna. Asume una actitud de víctima. ¿Cómo no me avisaron? ¿Por qué me dejaron afuera de la movida? El padre le suplica que entre. El mayor, el hijo mayor, se hace el rogar. Está robando cámara. La fiesta es del otro, pero él asume una actitud infantil y hace que el anfitrión, que estaba a punto de hacer el brindis, tenga que salir a buscarlo. Así nos comportamos muchas veces nosotros cuando estamos lejos del corazón de Dios. Robamos cámara todo el tiempo. Estamos en la casa y somos el centro, sea porque las cosas anden bien, nosotros somos los artífices de que las cosas andan bien. Y si todo anda mal, todo es culpa nuestra. Estamos como Jonás. Y tenemos, es que arrójenme del barco, seguramente el problema soy yo. Como sea, nosotros queremos estar en el centro de la escena. Asumimos una actitud tan egocéntrica que queremos llamar la atención de todos los demás en lugar de servir a los demás. Incluso podemos servir a los demás con el fin de ser visto por los demás, pero en el fondo buscamos el reconocimiento. Pensemos en personajes de las Escrituras que se indignaron del Nuevo Testamento. Judas, ¿se acuerda? ¿Cuándo se indignó Judas? La misma descripción hace el Evangelio cuando una mujer derramó un perfume muy costoso que probablemente era el equivalente a todo un año de salario en un perfume de, ¿cuánto tiene un perfume? ¿150 mililitros? 100. 100 mililitros de un perfume caro, lo derramó todo sobre el Señor. ¿Y qué dijo Judas? Si se hubiera vendido y se hubiera dado a los pobres. El tipo era un corrupto por donde lo mires. Dice la mano que metía la mano en la bolsa, o sea, se quedaba tenía una mochadita del ministerio, porque el ministerio de Jesús era solventado por mujeres pudientes. Esas no la sabían, ¿no? Así que vamos a leerlo luego. Nosotros pensamos que los varones sostenemos la obra. Habían 3 mujeres por lo menos que estaban muy involucradas financieramente en el ministerio de Jesús. Pero Judas se indignó. Jacobo y Juan se indignaron por la actitud de esa ciudad que no quería recibir el Evangelio. Y hasta le dicen a Jesús, Señor, envía fuego del cielo. ¡Wow! Y Pedro, cuando Jesús anticipa que va a ir a Jerusalén y dice que se ciñó Jesús, dice, puso su rostro a Jerusalén, es decir, asumió la responsabilidad que en poco tiempo iba a ser crucificado.
¿Qué le dijo Pedro? Señor, no hagas tal cosa. Asumir una responsabilidad que no les compete, extralimitarse de su jurisdicción y mostrar la actitud incorrecta de su corazón. Por eso se indignan, por eso nos indignamos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy fácil indignarse por las redes, porque el presidente esto, porque el gobernador, porque Putin, porque Zelensky, porque Biden, todos nos indignamos de todo, pero cuando estamos con una pequeña jurisdicción ni siquiera hacemos bien las cosas ahí. No te indignes por lo que no es tu jurisdicción. Lidera bien tu casa y deja que los presidentes hagan su tarea. Hola. Lidera bien tu casa y deja que los líderes de la dependencia donde trabajas hagan bien su tarea. No vivas indignado. Colabora, sirve. Ve con él y dile, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? No te indignes porque el dueño de la empresa que te da la posibilidad de emplearte haya hecho algún recorte a causa de la pandemia, porque tú no sabes lo que significa estar en sus zapatos y aguantar lo que significó 2 años prácticamente sin ingresos significativos. Estos paréntesis me sacan de donde estaba, ¿no? Ahora vuelvo. Judas, quien administraba, se rasga las vestiduras por un perfume que no era de él. Jacobo y Juan se tomaron a pecho que ellos eran embajadores cuando al que habían rechazado era el rey. El único que tenía derecho a indignarse era el rey. En el caso del padre, quien fue blanco de la frase, de Pedro, quien fue blanco de la frase, aléjate de mí, Satanás. A ver, ¿cómo te sintieras si Jesús te dice, aléjate de mí, Satanás? Está fuerte, ¿no? O sea, que te lo diga tu cónyuge todavía, ¿no? Vaya y pase. Pero que Jesús te diga, aléjate de mí, Satanás, como que... Porque en el fondo dejó ver que él no tenía compasión por Jesús. A él le daba miedo lo que iba a hacer Jesús. Miedo que se manifestó la noche que cantó el gallo. La actitud de indignación provoca que el amor del padre, en la parábola, vaya al extremo de salir a rogarle al muchacho que entre a la fiesta. Esto es impresionante. Qué gran amor del padre. Yo me pongo a pensar, si yo fuera el padre, ni loco salgo. Que vea a ver cómo le hace. O sea, encima con actitud así de novela de los 70. Así es Dios con nosotros. Su amor llega tan fuerte que se humilla, viene desde el trono a rogarnos que lo recibamos. Se expone en una cruz, deja que sea lacerado, escupido, maltratado, malinterpretado, ninguneado, dejado por sus amigos, abandonado por los que más lo querían. No manda a nadie, sale él mismo. En tercer lugar, yo veo que la actitud egocéntrica del hijo mayor lo llevó a desarrollar una mentalidad de jornalero y así su filiación. Pero él le contestó, versículo 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega
ese hijo tuyo. Así de costado, ¿vieron? Ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. Aquí es muy importante cada pronombre personal. Ese hijo tuyo, ese lo ninguneó, ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna. Y encima le agregó, así como por si el padre no se había dado cuenta, con prostitutas. Viene el reproche. ¿Qué le está diciendo? Yo me he portado bien y nunca has hecho fiesta para mí, ni siquiera un cabrito. Recordemos que en ese entonces el cabrito era la ración de los jornaleros. El hijo del rancho podía tomar lo que se le ocurriera. Por eso dice que el padre mató el becerro más gordo para el hijo menor. A lo que el padre responde, todo lo que tengo es tuyo. Podías tomar de ello cuando quisieras. La actitud necia y ciega del hijo mayor no le permitió ver lo que tenía ni disfrutar lo que le pertenecía. Muchas veces estamos así nosotros. Tenemos años en el Evangelio y llega alguien que ha sido transformado por el poder de Dios, que viene, como decimos, del mundial, pero así de Qatar, así bien. Y al rato vemos que la persona está siendo bendecida, prosperada por Dios, su matrimonio se restauró, sus hijos están sirviendo al Señor, su trabajo es una persona de influencia, donde va, tiene una alegría permanente y nosotros estamos enojados porque al otro Dios lo está bendiciendo. Cuando nosotros estábamos en la casa podíamos tomar de esa bendición todo el tiempo, porque los que tenemos a Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Otra cosa que vemos es que el hijo mayor niega su filiación. Este hijo tuyo, no dice mi hermano. Qué fuerte, ¿no? No dice, ay, mi hermano regresó. Este hijo. Eso me hace acordar cuando los papás le reprochamos algo a nuestros hijos a través de nuestros cónyuges o viceversa, ¿no? A los hijos y no saben. ¿Viste? Tu hijo fue reprobado, tu hijo. Pero dice, mi hijo sacó 10. Salió a mí. El padre, en cambio, le da razones y le dice, y se la regresa, y dice, tu hermano, este hermano tuyo, lo vuelve a conectar. Hermanos, dejemos atrás la mentalidad de jornalero. ¿Y cómo sabía, pastor, que tengo mentalidad de jornalero? No, pues si le nota por dónde viene. No, ni el cubreboca necesita sacarse. Se nos ve acá la actitud de indignación, de enojo, de que yo me lo merezco. ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Dios nos dice, todo lo mío es tuyo, por gracia, no porque te lo ganaste. Diga conmigo, por gracia. Así que compórtate como hijo, disfruta de la herencia, sonríe, deja de fruncir el ceño, entra a la fiesta y baila una pieza. Ahora sí que a mí, en lo personal, nada me indigna más
que cuando a veces estamos en la celebración, en la iglesia o en algún lugar, de la alegría de alguien, siempre hay alguien que da la nota, está como dando la nota, ¿no? Está enojado, está en un rincón, es una gran fiesta y se puso, parece que venía del CrossFit. Porque llamamos la atención, sea que porque vengamos todos exuberantes o porque andamos dando lástima. Pero siempre queremos ser el centro de la atención. Eso es la agenda del diablo, cuando tú le robas la fiesta del otro. Alégrate. Si ves que alguien, Dios lo bendijo con un carro que lo va a usar para su trabajo y todo, algo debe haber hecho este. Dile, qué padre tu carro, llévame a dar una vuelta, qué lindo, me alegra. Es más fácil condolerse con el que está pasando necesidad que alegrarse con el que está siendo bendecido. Eso es más fácil, culturalmente y espiritualmente hablando. En cuarto lugar, mentalidad de jornalero y negación de filiación lo llevaron a asumir una postura de juicio. Este es el colmo de la decadencia del hijo mayor, porque lo juzga a su padre. Y tú mandas matar en honor a él. Tú mandas a matar en su honor. Esta es la típica actitud del religioso, juzgar al otro, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, extralimitarse de su jurisdicción, sentarse en el banquillo del acusador y decir. La actitud de juicio nos pone en una situación muy peligrosa porque nos sienta en el banquillo equivocado. Escribí en un artículo que suelo escribir cada semana, una historia que una hermana nuestra nos contó en uno de los tiempos de oración. De paso les paso la invitación. A veces hay historias increíbles que nos enteramos a las 7 de la mañana en el tiempo de oración. No se la pierda. Arme su agenda para entrar un par de veces a la semana a orar. Ese es un altar imposible de explicarle lo que Dios hace ahí. Se le abre su mente, viene revelación, su corazón se llena de fuego, sale y quiere predicarle hasta los postes de luz. Justo fue el día de orar por los perdidos. Y entonces ella cuenta que estaba en el juzgado, quizás ya la conté la historia, pero bueno, si no la vuelvo a contar. Y entonces alguien entró y dijo en voz alta, ¿no? Ese muchacho no tiene perdón de Dios, jactándose de que había convencido al padre del muchacho que venía a visitarlo al Cerezo y que le dijo, ni lo visite, váyase. Y él venía para, delante de todos sus compañeros, buscar la aprobación. Y la consiguió. Todos le dijeron, qué bien que hiciste, muy bien. Bueno, razones quizá tenía, porque el muchacho había matado a su madre. Y el que lo venía a ver era su padre, es decir, venía a ver a aquel que había matado a su esposa, que también era obviamente la madre del muchacho. Y quizás nosotros hubiéramos coreado con toda la turba, sí, bien hecho, pero esta mujer llena del Espíritu de Dios, una hermana de la congregación, se paró y dijo, ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar, solamente Dios, en ese nivel. Aparte hay leyes, las mismas leyes que juzgaron al muchacho para que cumpla una condena, una pena en la cárcel, establecen que él tiene derecho a ser visitado. Pero como nosotros somos gente muy decente, mire al lado, fíjese, va a ver que somos gente muy decente, nosotros nos arrogamos cuando se nos da la gana de sentarnos en el banquillo del juez y decir por encima de las leyes mexicanas y de toda la ley
procesal y de visita todo lo que ya hicieron por años todos nuestros antecesores. Decir, no tiene derecho, es más, lo echó y jactarnos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para decir si ese muchacho tiene o no derecho a ser visitado. Y quizás, como nosotros somos gente decente, usted me está diciendo, no, pastor, pero a mí nunca me pasó eso. Lo hacemos todo el tiempo. Somos muy buenos para criticar, para juzgar. A veces no necesitas decir ni una palabra. Se nos ve, porque no estamos llenos del Espíritu. Y tenemos una actitud de indignación como el hijo mayor. ¿Por qué es pecado asumir actitud del juez? Sencillamente porque nos ponemos en el lugar de Dios. Y por otra parte, cuando leemos la forma como actúa el juez, Él actúa con misericordia y en lugar de condenarnos nos viene a salvar. Así que si quieres emular, si quieres copiar, si quieres abrazar la forma como el juez, el único que puede juzgar, trata a las personas, siempre es con misericordia. Siempre es con amor. Si el juez supremo es misericordioso, ¿quién somos nosotros para vivir juzgando a los demás y haciendo parecer a Dios injusto? Dios quiere que vivamos de la gracia y misericordia, que tengamos un corazón compasivo como el de Él. Que no solo abandonemos la actitud de juicio, sino que estemos dispuestos a salir de la casa e ir a buscar al hermano perdido. ¿No se puso a pensar? ¿No hubiera sido esa la actitud que representaba el corazón del Padre? Papá, yo me voy a buscar a mi hermano. Es más, lo voy a acompañar un ratito ahí, porque me dijeron que está cuidando cerdo. Le voy a llevar un lonche. Le voy a llevar una ropa para que no se presente tan harapiento delante suyo. En la parábola real de la vida, Cristo es el hermano mayor, quien se fue a la tierra lejana, este mundo, dejando su trono, en busca de su hermano menor. Ahora sí, nosotros, para salvarnos. ¿Necesitas más indicadores para identificarte con el hermano mayor o con el menor? ¿O todavía pondrás cara de gente decente? Te invito a cerrar tus ojos. Si me acompañan, por favor, los músicos. Yo creo en el poder de la palabra. Y creo que la palabra tiene poder por sí misma. Y quiero hacer dos invitaciones. Yo te pido que cierres tus ojos. Te pido que si tú estás en la transmisión, no te muevas ahora. Si estás en carro, te detengas a un costado. Si estás trabajando, dejes por un momento de hacerlo. Si estás en tu casa, no dejes que nada te distraiga. Yo quiero hacer una oración para que si todavía no has experimentado la gracia salvadora de Dios, la gracia que te saca del estado, no del que vas a llegar, no vas a llegar cuando te mueras, ya estás en ese estado. Dice la Escritura que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por más perfume que te eches, el olor nauseabundo, tú ya lo has experimentado. Sabes lo que significa la muerte del pecado, la alienación, la separación de Dios de los demás. Las aguas del juicio de lo que tu almohada te dice cada noche o de lo que tu espejo refleja cada mañana es un permanente recordatorio del juicio que el diablo
quiere traer sobre tu vida. Pero hoy Dios te dice, yo vine para salvarte. Yo no vine para condenarte. Te amo tanto que salgo de la casa, me humillo y te ruego que por favor entres, que te reconcilies. Si te identificaste con el hijo menor, quizá en otra oportunidad, o ahora con el hijo mayor, y dices, yo necesito tener un encuentro con Dios. Quizá por años fui un religioso, fui un cristiano de nombre, pero hoy yo entiendo que necesito que Jesús entre en mi vida, que sea mi Señor y mi Salvador. Necesito salir del banquillo del juez en el que muchas veces me he puesto, criticando y levantando el dedo, cuando Dios en Cristo a mí me perdonó multitud de pecados. Tantos que si te los enumero te darías cuenta que no soy gente tan decente como parezco. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que si hay una persona en este lugar o detrás de las cámaras ahí en la transmisión, si hay una persona que todavía no ha recibido a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, no ha experimentado el perdón de los pecados y la gracia salvadora, te pido que pase de muerte a vida. Satanás, yo te reprendo y te echo fuera de este lugar y de la vida de las personas, que vienes a traer juicio y vienes a traer el recordatorio de que todos esos pecados lo alejan de Dios. Ahora te reprendo porque hay una cruz, hay un altar en el que fue crucificado el Hijo de Dios. El digno es el Señor, que vino a salvarnos. El hermano mayor que vino a buscarnos. En su nombre oro.